Está Pablo Servi con nosotros, entonces. Bienvenido, Pablo. Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio, y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, muy amable, ¿eh? Bueno, Pablo, el tema que nos convoca en esta jornada tiene que ver con lo que aconteció con la media sanción de la reforma laboral o la modernización laboral. A mí me gustaría que en un primer momento destaques cuáles son las claves para entender este proyecto. Bueno, básicamente es un proyecto que busca incentivar la generación de empleo, de registración del empleo, que en Argentina tenemos el 43% del empleo en negro y de una buena parte que no está del todo registrado. Entonces, básicamente lo que se busca es que crezca el empleo y que se registre aquel que no está registrado. Así que justamente lo que hace esto es generar condiciones básicamente para bajar la litigiosidad o la industria del juicio que existe hoy, que termina encareciendo y no, sobre todo complicando, ¿no? Porque veíamos como hay pymes que las termina fundiendo, ¿no? Si tiene un juicio laboral, porque montos, hace poco ha habido ejemplos que comienzan con 10 millones de pesos y terminan siendo 300, ¿no? Lo que determina la justicia, o creo que hay cosas que generan complicaciones y se meten entre el trabajador y el empleador y terminan dificultando la creación de empleo, así como también generar condiciones para que las pymes puedan salir adelante y generar empleo, y también que haya emprendedores, ¿no? Necesitamos, el otro día Patricia Burri, que es quien viene llevando adelante la coordinación, la senadora dentro del bloque, y hoy llevó adelante la discusión para lograr esta media sanción, subía un indicador, ¿no? De cantidad de empresas por cada 1.000 habitantes, y en Argentina estamos alrededor de 13, Chile tiene cerca de más de 30 por cada 1.000 habitantes y Uruguay más de 60, o sea, para hacer una economía sana necesitaríamos generar emprendedores y tener muchas más cantidades de pymes, y eso es lo que genera las condiciones para que justamente la gente se anime a emprender y a generar más empleo dentro de y sobre todo registrado, ¿no? Lo que digo que es lo necesario, que hoy con la carga fiscal que hay, con una serie de cuestiones, todas estas cuestiones de la litigiosidad laboral, las dificultades que hay para contratar y para desvincular también a veces cuando no andan bien las cosas a un trabajador, hoy está dificultando la relación entre las partes y la creación básicamente del empleo y el sostenimiento, ¿no? Del empleo también. Está claro. Ahora, lo que yo te quiero consultar es lo siguiente. Hay una caída del consumo en varios productos, muchos más de los que pensamos, ¿sí? Y de lo que merecemos, sin lugar a dudas. Y a raíz de esta baja de consumo, lo que yo te quiero consultar es cómo se puede generar empleo siendo que no hay demanda de productos, una demanda necesaria como para generar fuentes de empleo. Bueno, recordemos que se viene haciendo un esfuerzo muy grande en bajar el gasto público, ¿no? Estamos, sí, eso está claro. Teniendo un equilibrio fiscal, y bueno, eso también implica que los argentinos hemos hecho un gran esfuerzo y hoy se ha logrado equilibrar las cuentas. Zafamos de una hiperinflación, también recordemos dónde veníamos. Massa con su plan platita y sí, con la idea de ganar las elecciones, sí, nos había llevado a una emisión descontrolada, y que si no hubiera sido por la medida que se tomaron, el esfuerzo que hicimos todos los argentinos, pero conducido por el presidente Milei y la motosierra que aplicó en su momento, hoy hubiéramos tenido una hiperinflación que realmente nos hubiera dejado muy mal parados. Sí, ¿no? Mucho Pero, más expuestos, entonces, y un escenario mucho más adverso de que tenemos. Está claro que en 3 años no se puede modificar 20 años, ¿sí?, de desaguisado kirchnerista, eso está claro. Han destruido a la economía, bueno, a través de la emisión monetaria, con una inflación, desorbitante, y haciéndole creer a los argentinos que en rigor se consumía más porque la gente tenía más dinero en el bolsillo, pero en rigor es cierto que tenía más dinero, pero valía menos, y la gente consumía, iba inmediatamente a los bienes de consumo, a los productos no perecederos, porque a las 2 semanas ese producto iba a estar más caro, por eso el consumo había aumentado en ese momento. Esto hay que tenerlo presente también.
Sí, pero además se incentivaba artificialmente con emisión, ¿no? Claro, por eso te digo. Tarde o temprano lo paga y bueno, y también la realidad es que el país, la economía está creciendo, pero está creciendo en ciertos sectores. Nosotros lo vemos claramente en Neuquén con la energía, con el desarrollo que está viendo. Hay sectores que son dinámicos, el agro, más allá de que habría que sacarle las retenciones y acomodar algunas cuestiones, es un sector que está teniendo cierto dinamismo y bueno, y eso va a terminar repercutiendo en el resto de las actividades a futuro. Hoy lo que sí está sufriendo aquellos las industrias que estaban protegidas de alguna manera, o aquellos también hay un cambio en los hábitos de consumo, en distintas cosas. Entonces creo que hay cuestiones que hay que estar viendo también, y como bien decís, seguramente hay sectores que están sufriendo, sectores que se tendrán que reacondicionar o reacomodar, porque en esto viene un cambio donde también recordemos que la inflación te tapaba las ineficiencias, ¿no? Y estamos viendo que se necesita ser eficiente a la hora de producir, a la hora de gestionar, y bueno, y también es ahí donde empiezan a mirarse las cuestiones como los detalles. Hoy un 1% en el costo te influye mucho, entonces los impuestos provinciales, pues siempre, sí, como decimos, el esfuerzo muy grande se ha hecho en Naciones, donde se bajó el gasto público. Las provincias, el año pasado, siendo un año electoral, subieron el gasto, los municipios también, y bueno, lo vemos claramente en la provincia de Neuquén y en la ciudad de Neuquén, donde hemos tenido aumentos fuertes de la carga fiscal, y bueno, y eso también termina repercutiendo en los costos, ¿no? Y hoy, como bien te decía, ahora al no haber inflación, hay que ser eficiente y mirar muy bien los costos y la eficiencia que uno tiene, y creo que ese proceso es de acomodamiento y normal después de venir una inflación de más del 200% anual a algo cercana al 30% y que va a ir a la baja. Entiendo que eso también son cambios que hay que irse acostumbrando. Lo que sí da cierta incertidumbre, porque es un país que estamos acostumbrados al sube y baja, ¿no? Hay de un extremo a otro. Entonces creo que el gran desafío es que estas políticas duren en el tiempo y poder sostenerlas, porque también eso, los argentinos tienen una historia, una tradición de esto del péndulo, ¿no? De ir de un lado al otro, de una banquina a otra, como digo yo. Entonces, bueno, acá creo que el mundo tiene la mirada puesta precisamente en esto que vos estás destacando, en esto que vos estás subrayando, en los vaivenes de las políticas que se aplican en la Argentina. Y por eso, y yo lo decía, ¿no? En esta discusión uno ve como mucha gente tiene la visión corta, ¿no? De la cuotita, o que esté la mía, te decían, viste, algunos cámaras empresarias o los sindicatos, y no que estamos discutiendo las cuestiones para generar o una legislación que era del año 76, que estamos cambiándola y la estamos pensando en los próximos 30 años, y muchos miraron cuánto voy a tener mañana o cuánto me toca a mí en el bolsillo. Entonces creo que también esto es parte de la discusión, y entender que tenemos que fijar un rumbo como ha tenido Chile, como tiene Brasil, que está marcado hace muchos años y se apunta en esa dirección, porque acá, o sea, quien prometa cambios de un día para otro está mintiendo, ¿no? Los cambios en política y en un país llevan 20 años o 30, si queremos ser un país desarrollado, mejorar el poder adquisitivo, el PBI, lleva muchos años, no así Neuquén, que lo ha logrado muy rápidamente, ¿no? Y hoy, justo el otro día charlábamos ahí en el bloque y ponen a Neuquén de ejemplo, porque la mayoría se quejaban por la repartija de ganancias, y en la provincia de Neuquén no, porque básicamente no depende de la coparticipación nacional, y hoy el PBI que tiene Neuquén es alrededor de $30.000 por habitante, cuando el promedio de Argentina es 16.000, ¿no? Pero no estamos 2 veces mejor que el resto del país, o que yo te sacaba cuenta en el libro, hablaba en el libro que nació en 2021, que teníamos 3 veces el presupuesto, el gobierno de Neuquén tenía 3 veces el presupuesto por habitante de Mendoza y 2 veces el de Río Negro. Si uno saca la cuenta, el otro día sacaba la cuenta, hoy tenemos 4 veces el presupuesto de Mendoza por habitante y 3 veces el de Río Negro, y no estamos ni 4 veces mejor que Mendoza ni 3 veces mejor que Río Negro, ¿no? Entonces, bueno, también son cosas que entiendo que hay que mirar, y bueno, y como digo, hay provincias que sí han crecido, sectores que sí han crecido, y bueno, después también se irá volcando a la minería y otras actividades. Claro, el crecimiento económico en cualquier país del mundo es heterogéneo, esto hay que destacarlo también. Sí, son actividades, y bueno, y también lo que estábamos cambiando de una industria protegida, de un país protegido que se cerraba, y por ejemplo armabas teléfonos en Tierra del Fuego, los desarmabas en Uruguay y los armabas en Tierra del Fuego para generar un sector de producción que no era competitivo a nivel mundial, porque quizás hay fábricas de teléfonos en 3 partes en el mundo y que venden a todo el mundo,
a concentrarte lo que sí puede ser competitivo, como te digo, la energía, la minería. El caso del agro, somos más que competitivos a nivel mundial, entonces entendemos que hay que concentrarse o trabajar en las áreas en las que tenés ventajas comparativas y competitivas, y hay actividades que quizás conviene importar, porque cuánto te salía o te sale mantener toda la industria de Tierra del Fuego, quizás te saldría más barato en todo caso subsidiar a la gente de allá y no tener que hacer ese pasamano que también termina repercutiendo en que todos los argentinos tengamos que pagar la tecnología, que hoy un teléfono es una herramienta de trabajo, una computadora, pagarla el doble o el triple de lo que vale en otro país del mundo. Entonces, nos pasa lo mismo en Neuquén o Río Negro con un tractor vale el doble que lo que vale en Chile, y básicamente lo que hacen es traerlo desarmado y armarlo en Argentina, ¿no? Entonces, o la carga fiscal también termina encareciéndolo, y nosotros competimos o vamos a los mismos mercados que Chile. Además, Chile, sumarle a eso que tiene acuerdos de libre comercio y no paga aranceles. Nosotros, en muchos casos, por ejemplo, Europa está dando y trataremos seguramente la semana que viene el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la fruticultura paga el 6% para entrar. Es un montón de plata tener que pagar el 6% del producto para poder ingresar, cuando Chile entra con costo cero y encima tiene, esto que te decía, menos costo de compra de maquinaria, menos costo laboral, porque los aportes y contribuciones son que hace la empresa, no lo que hace el trabajador. En Chile son alrededor del 2,5% y nosotros estamos cerca del 30% en Argentina, ¿no? Entonces, todas esas cosas, esos mayores costos hacen que quedemos fuera de los mercados. De los mercados, claro. Básicamente una industria protegida. Entonces creo que tenemos que definir también qué perfil queremos tener para los próximos años, cuáles son las actividades que se pueden desarrollar, o son viables, o son competitivas, y hay otras que quizás tendrán que reconvertirse o ver cómo se hace, porque si se fija un rumbo que será por varios años, hay que irse adaptando también a eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, hace instantes mencionabas la carga tributaria, y entiendo que a través de la reforma laboral va a haber impuestos que se van a eliminar. ¿A qué bienes nos referimos con respecto a impuestos? Y también si esto va a afectar de alguna manera o impactar en las empresas, tanto las grandes como las pequeñas. Y básicamente está el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, sí, que no es que se deja de pagar, pero un 3% de la masa salarial que hoy se destinaba al sistema de seguridad social, en el caso de las pymes, y un 1% que puede llegar a 1,5% de las grandes empresas, se destinaría a un fondo que daría previsibilidad para pagar indemnizaciones, pero no solamente que a las empresas le daría certeza sobre el costo, sino que también a los trabajadores, porque en caso de que una empresa se funda, ese fondo sería inembargable y te garantizaría el cobro a los trabajadores. Por otro lado, hay cuestiones como que se vienen pidiendo hace tiempo, que es la amortización anticipada de las inversiones, ¿no? Siempre hablamos que Chile, cuando alguien invierte, no paga impuestos a las ganancias o esa plata que reinvierte en la empresa. En este caso no va a ser automático como es en Chile, pero sí, una vez que vos invertís, podés ponerlo en el próximo ejercicio como gastos y que lo descontás de impuestos a las ganancias, y terminarías siendo básicamente algo similar a lo de Chile, que cuando vos reinvertís en la empresa para generar empleo, no pagas impuestos no pagas impuestos sobre ese dinero. Así que hay una serie de ventajas también para aquellos que registran. Aquel que tiene personal que no está registrado y lo registra tiene ventajas. En un tiempo se pagan menos cargas patronales. Y cuestiones que incentivan justamente, como te digo, la registración y la generación de nuevo empleo y la inversión en el caso de las pymes, porque recordemos que el RIGI se había implementado era para inversiones muy grandes, de más de $200 millones, y ahora el RIMI incentiva las inversiones en pymes y pequeñas y medianas empresas, y creo que es un régimen muy muy interesante, por esto te decía, de que genera condiciones de incentivos para que se invierta y se genere trabajo. Uh-huh. Y para que una pequeña empresa esté incluida dentro del RIMI, ¿cuál es la inversión que debe hacer? La pequeña es son $150.000, y después depende del tamaño de empresa va modificándose el monto que tendría que invertir para poder entrar en los beneficios. Uh-huh. Sí. Entendemos que quizás también esto es para personas jurídicas, no es para personas físicas, que muchas veces las empresas son personas físicas, pero la verdad que también esto requiere un esfuerzo fiscal, y en la medida que se vayan mejorando las cuentas, achicando los
el gasto del Estado se va a poder pudiendo generar, pero la realidad es que también tenemos un equipo económico que es muy responsable a la hora de manejar los números y en estas cuestiones de justamente no gastar más de lo que ingresa, y también bueno ir bajando en la medida que se puede acomodar y tener las cuentas en orden. Así que en ese sentido se viene trabajando y bueno, y también hubo una cuestión básicamente por un planteo de los gobernadores, pero también entendiendo que la reforma tributaria, que es otra, así como planteamos nosotros una modernización laboral en la campaña, la otra propuesta es una reforma tributaria que justamente baje los costos, lo que hablaban de los costos mayores que tenemos nosotros con otros países competidores, sobre todo ingresos brutos es uno de los que complica, el impuesto al cheque, que son impuestos que se acumulan en la cadena. Tenemos que trabajar en un esto de ganancias también, que se hablaba en un principio, teníamos una propuesta de bajar ganancias, eso quedó por una discusión que está prevista y como digo, un compromiso también que asumimos en la campaña, una discusión del sistema tributario y que sea un sistema progresivo y no regresivo como es hoy. Hoy el ingreso bruto, el impuesto al cheque te castigan al que agrega valor, porque mientras más transacciones hagas o más agregado valor le hagas, más impuestos pagás. Distinto al IVA, que vos vas pagando sobre el diferencial de lo que o del valor que ha agregado, del impuesto al valor agregado, lo que le agregás vos sobre ese porcentaje pagás impuestos. En el caso del ingreso bruto, cada vez que facturás es un porcentaje del monto que facturás y se va acumulando. Entonces, como digo, cuando vos agregas valor y comprar el que hace la caja de cartón, compra de papel, paga ingreso bruto. Cuando compra los insumos, paga ingreso bruto. Cuando te vende la caja, paga ingreso bruto. Cuando vos vendés el producto terminado, paga ingreso bruto. Entonces, todo eso se va acumulando. Y para que tengan una idea, y lo habíamos medido en la fruticultura, alrededor del 5% del costo total que vos tenés de una caja puesta en el puerto, los ingresos brutos, por ejemplo, ¿no? Que a veces, por eso insisto, yo muchas veces me habrán escuchado que son de las cosas que hay que trabajar, porque uno dice bajar el costo, se bajó el costo del Estado, pero el Estado nacional. Las provincias no han bajado, al contrario han aumentado, y el gran peso del Estado está en las provincias, porque tienen la salud, la educación y la seguridad. La seguridad, exacto. Ahora, con respecto al tema de vacaciones, despidos, bancos de horas, ¿qué me podés contar al respecto? ¿Qué cambia con esta reforma o con este proyecto de reforma? Bueno, las vacaciones lo que hace es la posibilidad de ponerse de acuerdo entre el empleador y el empleado y poder dividir las creencias. O sea, hoy un empleado que ya tiene 10 años tiene alrededor de un mes de vacaciones, entonces depende de los convenios, ¿no? Y hoy creo que nadie va a toda una cuestión económica, pero también porque hoy el concepto de la forma de la familia, de moverse, es difícil que alguien se tome un mes de vacaciones todos juntos, ¿no? Entonces, esto lo que permite es fraccionarlo por un mínimo de 7 días en el tiempo, y eso de poder acordar entre el empleador y el empleado. Y por ejemplo, que hoy te decía que las vacaciones tenían que ser dentro de la temporada de verano, y por qué no arreglar que tuviera una semana en las vacaciones de invierno, o muchas veces, a mí me pasaba en la época que no estaba casado todavía, que me iba de vacaciones después de que terminaba la temporada de cosecha, ¿no? Y que te salen más baratos los pasajes, pues justo temporada baja, con buen tiempo en otro lado, y conseguía realmente ofertas baratas para poder viajar por el mundo, que de la otra manera en plena temporada me costaban 3 o 4 veces más. Entonces también está esta flexibilidad y la posibilidad de, siempre y cuando estén de acuerdo las partes, y en ese sentido de trabajar en esto. Creo que, y lo que veo es un gran miedo a la libertad, no estamos acostumbrados a que el Estado nos regulara todo, que todo estuviera regulado, y hay que tener cierta libertad de poder acordar entre las partes. A muchos les asusta, y a otros les asusta perder el poder, ¿no? Porque los sindicatos y las cámaras empresarias, que también hay que decirlo, grandes, tenían la potestad de negociar las cuestiones, y hoy la realidad es que le da cierta libertad, inclusive de hacer la negociación por empresa y poder acordar distintas condiciones, y también acomodar, porque no distintos costos que hace entre regiones, algunas cuestiones que las puedan discutir entre las partes y ponerse de acuerdo. Con respecto al tema de los sindicatos, ¿sí? Entiendo que finalmente no le han tocado las cajas. ¿Esto es así? Se le puso un tope del 2% a los aportes a los sindicatos y del 0,5% los aportes a las cámaras de empresarios, algunos institutos de capacitación,
eso se puso un tope que es importante, ¿no? Porque hay gremios, la otra vez ponía el ejemplo de Alejandro Cacase, que está en el Ministerio de Regulación, el caso de camioneros que entraba que sumar la cuota sindical más un instituto de capacitación, otras cuestiones que tenía el gremio y terminan pagando, termina costando alrededor del 7,5% de la masa salarial, ¿no? Hoy se calcula que está poniendo un 2 como tope, en la mayoría de los casos eran el 3% las cuotas, y bueno, está la posibilidad de afiliarse o no a un gremio, está la libertad de hacerlo, no es compulsivo ni es obligatorio para los trabajadores. En todo caso, el Estado tendrá que generar las condiciones para que no los extorsionen, no sea una condición para trabajar de estar afiliado al gremio. Uh-huh. Y por otro lado está el aporte solidario que seguiría teniendo la posibilidad de descontarlo las empresas, pero recordemos que el aporte solidario tiene que salir de un acuerdo entre los gremios y las empresas. O sea, no es que es compulsivo ni obligatorio, sino que es parte de la negociación, y entiendo que en esto que decía, que hay que tener libertad y que hay que volver a las cosas, porque acá estábamos acostumbrados que el Estado inclusive se metía a definir los sueldos. Hoy también los empresarios o las cámaras empresariales también a trabajar de lo que tienen que hacer o cumplir su rol, y también de discutir, y si no se puede, o bajarla o no, o arreglar sobre el tema de esa cuota solidaria, en lo que tiene que haber si el Estado, evitar la extorsión, evitar los aprietes, y que eso en todo caso es una decisión y un acuerdo entre privados que terminaría ratificándolo la Secretaría de Trabajo, pero básicamente es algo que no es que está obligado a hacerlo, sino que es parte de un acuerdo, ¿no? Uh-huh, está claro. La última, Pablo, y si tenés a posteriori algo para agregar, para acotar, que también sea de relevancia, te invito a que lo lleves adelante a través de este diálogo. ¿Qué pasa con los trabajadores que se enferman? Bueno, ahora lo que hay pasa muchas veces que, sobre todo en los que asumen un riesgo a la hora de, por ejemplo, jugar al fútbol y se lesionan, terminan teniendo un largo tiempo de recuperación, y lo que se ha hecho en eso acotar o tomar en cuenta de que si aquellos que tienen una enfermedad que es inculpable o un tipo de accidente, durante, a los casos de los solteros se pagaría sobre los 3 meses, y en el caso de aquellos con carga de familia durante 6 meses, y un porcentaje del sueldo, no el sueldo total. Eso es uno de los temas que los cambios importantes que ha tenido la legislación, pero también entendiendo que muchas veces había cuestión de gente que se lesionaba haciendo un deporte, que uno asumía el riesgo o haciendo otro tipo de cuestiones, sí. Y después el peso terminaba siendo fuerte sobre todo en el caso de las pymes que no tienen mucho personal para reemplazarlo, o te termina costando el doble porque tenés que pagarle a esa persona y otro más que cubra el lugar. Así que esos son unos temas importantes que también tiene la ley, y que entiendo que clarifica también el tema de las licencias, cómo hay que pedirlas, cómo hay que hacer el seguimiento en caso de duda. También estipula que haya una comisión médica que determine si corresponde o no el pago de los temas, ¿no? Y los seguimientos, los certificados. Así que creo que eso lo que hace es aclarar la situación y dar también cierta certeza, o evitar las avivadas que muchas veces existían también. Seguro. Quería comentarte, porque ayer dialogamos con un abogado especialista en seguridad social, Julián Ortiz Alonso, y en resumen lo que nos comentó es que esta modernización laboral no vulnera bajo ningún punto de vista los derechos de los trabajadores. Y sí, este concepto de que hay que no se puede ir para atrás con los derechos de que acá no se quitan las indemnizaciones, no se quitan, se sigue habiendo correspondiendo la misma cantidad de días de vacaciones en función del tiempo trabajado, se paga las horas, la jornada laboral, se puede llegar a un tope máximo, pero este banco de horas lo que se puede hacer es que si trabaja 10 horas o 12 un día, al día siguiente no trabaja. Le compensen las horas extras, claro. Exacto. Y muchas veces te dicen, prefiero trabajar 4 días a la semana, además con los traslados largos que hay, ¿no? Uno ve acá en Capital Federal, a veces la gente viaja 1 hora y media, 2. Entonces, prefiere capaz que trabajar 4 días a la semana, 10 horas, que estaría cumpliendo las 8 horas diarias,
y no trabajar un día, por ejemplo, el día de Osvaldo, no sé cómo entendió una publicidad sí, lo que hablaba recuerdo. del día de Osvaldo, y bueno, y si se ponen de acuerdo entre las empresas, y ahora si no quiere una de las partes, tampoco se va a dar, o sea, no, acá no, creo que lo que le tenemos miedo a la libertad, ¿no? Hemos estado tanto tiempo sometidos a estas cuestiones estructuradas que ahora hay miedo a la posibilidad de decidir y básicamente tener la libertad de poder elegir, que también nosotros hubiéramos querido avanzar más con la libertad, de que el trabajador y el empresario puedan elegir si aportan o no, o si un gremio o una cámara le da el beneficio que justifique que uno paga una cuota. Y bueno, hoy se pudo avanzar con esto, entendemos que es una modernización importante, pero también, bueno, como decía, está la posibilidad optativa de decir que sí o que no, y también tiene que tener ahí las entidades que negocian, tanto el sindicato como las empresas, en función que el Estado, yo como digo, tiene que poner la cancha, marcar la cancha, tener el césped en condiciones, poner el reglamento y el árbitro. Después tienen que jugar los privados, porque esto que en muchos casos te piden que el Estado sea el que acomode las paritarias, como lo que tiene que haber acá, reglas de juego claras, evitar las extorsiones, evitar los aprietes y las cuestiones raras, pero que haya una negociación entre las partes donde se puedan poner de acuerdo, y creo que en eso hay muchos que le tienen miedo a esa situación, ¿no? Y creo que es parte de cómo se maneja una economía de mercado, donde entre las partes acuerdan y llevan adelante en función de también la oferta y la demanda. Y también lo que hay que ver es que venimos a un mercado que hace 15 años que no crea empleo, donde hay una dificultad. Sí, es real. Ahora, si llega a poner en marcha la economía y realmente empieza a crecer, el problema va a ser cómo haces para retener al empleado bueno, que más que cómo haces para echarlo o para que se vaya, ¿no? Entonces, creo que también estamos acostumbrados a esto de una retracción, pero hoy pasa en la industria hidrocarburífera, o nos pasa a nosotros en el agro, en la zona de Vaca Muerta, que tenés una persona capacitada, un electricista, un tractorista, y vienen y le pagan más y se lo llevan, ¿no? O sea, el problema no es cómo echarlo, sino que no se te vaya, entonces, y tener gente preparada, así que también por eso digo que estamos con una cabeza de una economía en retracción, de donde el Estado se metía en todo, y creo que tenemos que también acostumbrarnos a esta libertad y también a que tenemos que negociar y ser hábiles y cada uno tener o sea, la fortaleza por el lado de las cámaras empresarias, de juntarse, de ponerse de acuerdo, y una gimnasia que tener, y bueno, por otro lado los gremios que realmente defiendan los intereses de los trabajadores y no los propios, como en muchos casos hoy, y que se pueda dar ese tipo de discusiones siempre en beneficio del trabajador, y que también en beneficio del trabajador es que haya más empleo, que la empresa le vaya bien, que sea competitiva y que pueda crecer y salir adelante, porque va a haber más empleo para todos. Seguramente. Pablo, te agradezco mucho tu tiempo, el espacio que nos brindaste aquí en la Cocina de las Noticias. Muchas gracias a vos por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Fuerte abrazo, hasta luego. Lo escuchabas a Pablo Servi, senador nacional por La Libertad Avanza.